Buenas noches, genios. Bueno, buenas noches y feliz año para todos. Bueno, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Qué tal? El, Buenas noches. el Go Team en acción aquí veo. Desde la ciudad de Laguna Paiva. Buenísimo. Jorge Rivelli presente. Eso casi te asegura tu próxima CMA, Rivelli. Ah, fantástico. Bueno, buena noticia. A ver si vamos abriendo. ¿Dejas entrar a todo el mundo, Narvarte? Sí, ahí están entrando. Bueno, ahí me están pidiendo de Ecuador entrar. Pero no hay nadie en la sala de espera. Sí, no, ya estamos aquí todos. Buenas noches. Buenas noches. Carlos, Gustavo, soy Luis Junior. Buenas noches a todos. Yu, si querés podés habilitar el vídeo también. Así ¿Cómo, Doc? No, estoy hablando con Yu Maldonado. Ah, Si quiere habilitar el video, ahí está. Gracias, Yu, así te vemos. Buenas noches con todos. ¿Cómo estás? Bien, dentro de lo que cabe bien, vamos bien. Bueno, cuando Narvar te diga que estás dejando entrar a todos. por ahora, Doc, no hay nadie en sala de espera. Ya están, todos los que solicitaron entrar están adentro. Bien, hay 26 en mi lista. ¿Vos qué tenés? 26. Ok. ¿Empezamos? ¿Cómo Vamos. no? Perfecto. Bueno, empezamos. Bueno, para todos nuestros amigos, muy buenas noches. Esta es la última reunión de la Sociedad Argentina de Medicina Aeroespacial de este año tan especial que fue el 2020. Y es una reunión que tiene una parte científica muy importante y lo que no es menos importante es el recordar a nuestros colegas de especialidad que este año lamentablemente se nos llevó la vida esta maldita virosis. Yo quiero en principio a empezar por recordar a mi hermano, porque no tengo otra palabra más que esa, mi hermano. Allí está presente la esposa y el hijo de don Luis Maldonado Arteaga, Luis Alfonso Maldonado Arteaga. Él fue un compañero mío del curso de médico especialista ya en el año 82-83 en Argentina, en el IMAE, y desde allí hicimos una gran amistad que nos acompañó toda la vida. Este es mi querido Luis Alfonso, un hermano. No tengo palabras, no entiendo todavía por qué se fue. Este es el doctor Ranco y este es el doctor Bonacorsi, los tres que nos han abandonado. Volví otra vez a Luis. ¿Podemos mostrarnos? Bien, déjame. Para que tengan ustedes idea
¿De quién era don Luis? Luis era mi hermano. Con Luis compartimos los momentos más felices de nuestra juventud y muchísimos años después, cuando habían aparecido las computadoras, él llamó al Instituto Nacional de Medicina Aeronáutica y Espacial y preguntó si el doctor Mourinho todavía estaba vivo. Bueno, sí. Y nos encontramos después de muchísimos años en la puerta del zoológico, a los abrazos, a los besos, a los gritos. La gente nos miraba espantada, pero eran muchos años, casi 26 años sin habernos visto. Y allí renació esa vieja amistad. También nos trajo al doctor Rubén Landázuri, un excelente oftalmólogo ecuatoriano, y solo vinieron momentos lindos, vivieron vacaciones aquí, vacaciones en Quito, viajes para aquí, viajes para allá. Armamos una gallada, como le gustaba decir a él, una gallada grande, grande, de íntimos amigos, que ya se transformó en una hermandad. Y festejamos cumpleaños juntos, estábamos atentos a los destinos de nuestros hijos, compartíamos quiero que me hagas un ceviche, mi querida hermana, quiero que comamos un asado juntos. Era casi vivir en la casa de al lado. Y de repente, en la mañana de Navidad, el Señor le dio permiso para levantar vuelo antes que nosotros. Y no nos acostumbramos. Nos falta un pedazo del corazón. No nos acostumbramos a no tener su liderazgo, a no tener su amistad, a no tener sus momentos. Él era el que empujaba para todos nosotros. Y a los que nos están escuchando, fíjense hasta dónde era el amor por nuestra tierra, que él pidió que parte de sus cenizas volvieran a Argentina. ¿Entiende? Él quiere que parte de sus cenizas estén aquí en nuestra patria. Hasta ese instante amó esta tierra. Y la correspondencia nuestra es infinita, porque allí está su esposa, allí está su hijo, en esta misma reunión que él tantas veces participó y que no lo vamos a poder olvidar. Cuando yo comencé mi presidencia, en aquel acto lo nombramos miembro titular extranjero, porque era el reconocimiento a su permanencia entre nosotros indiscutida. Yo no sé cómo voy a hacer para seguir sin Lucho. No sé. Me han arrancado. Yo tuve un hermano de vida que compartí mi vida porque mis padres me lo dejaron en vida, y ahora ese ya lo perdí, y ahora la vida me llevó el otro, a Lucho. Realmente estoy huérfano. A ustedes, chicos, allá en Ecuador, el abrazo grande, grande, inmenso para ustedes, el cariño de siempre. Aquí tengo, entre las cosas más queridas que tengo en mi consultorio, tengo las alas que mi hermano Lucho me dejó antes de partir allá en el año 83 para su tierra. Las alas de la Fuerza Aérea Ecuatoriana y una dedicatoria para mí. Esto está aquí en mi consultorio, lo veo todos los días. Es como tenerte cerca, Lucho. Es como poder decirte, nosotros teníamos un chiste, porque él era junto con el doctor Landázuri, eran los únicos becarios extranjeros. Entonces, cuando hablábamos del orden de mérito, nosotros decíamos, si vos, Luis, ¿qué número de DIVA tenés? Porque claro, él tenía el número de su país, ¿no? Y nosotros de esa forma decíamos que éramos todos más antiguos que él. Bueno, vaya entonces para el doctor Bonacorsi, vaya para el doctor
arranco y vaya muy especialmente para mi hermano, el doctor Luis Alfonso Maldonado Arteaga, este humilde homenaje de la Sociedad Argentina de Medicina Aeronáutica desde el corazón para ustedes. Acá lo vamos a tener pronto y seguramente cuando llegue el momento de traerlo hasta la Argentina, guardaremos un buen recuerdo fílmico de él y lo haremos público para todos los que conforman esta Sociedad Argentina de Medicina Aeronáutica. Mi querida Silvia, mi querido Yu, un abrazo desde el alma. Esperemos verlos muy pronto, muy pronto. Los queremos mucho. Perdón, esto es casi personal, pero me atrevo a ello porque Luis era un ferviente admirador de nuestra sociedad y colaborador con nosotros. A ustedes, gracias, inmensamente agradecidos. Compartimos ese pedazo de tipo que era chiquito y seguramente cuando nos toque remontar el vuelo a nosotros también, seguiremos su canto para darnos un abrazo fraterno eterno. Gracias, chicos. Muchas gracias por estar ahí. Muchas gracias a ti, bueno, a todos ustedes. Me hubiese gustado poder conocerlos bajo otras circunstancias. Desde Ecuador les agradecemos muchísimo a todos ustedes. Mi padre nos comentaba lo mucho que le gustaba pues, reunirse con ustedes, con Carlos Gustavo, y pues nada, esto significa bastante para todos nosotros, a mi familia, a mi mamá, a mis hermanas. Muchas gracias, en serio, de todo corazón. Doctor Onisic, le dejo a usted la prosecución de la charla. Un gran abrazo para mis hermanos en Ecuador. Y hasta cada momento. Cada momento. Sabemos que estamos en el corazón. Hasta cada momento. Muchas gracias. Adiós con todos. Doctor Onisic, la sala es suya. Doctor Onisic, doctor Narvarte. ¿Se me escucha a mí? No, estamos escuchando al doctor Onisic, tiene el micrófono off. Si tiene el micrófono lo tiene muteado. No, ahí está, perdón, porque se me había cerrado, se me había ido el internet. Buenas noches a todos, perdón. Y se volvió a conectar. Ahí se acaba de volver a... Hola. Sí, se escucha bien. Se acaba de ir, ¿no? ¿Se perdió? Un segundito, le voy a mandar un mensaje. Ahí está volviendo a ingresar. Hola, ¿me escuchan? Sí, se escucha bien.
Sí, ahora se escucha. Comparta pantalla. Hola. Doctor Onisic, ¿nos escucha? Bueno, el doctor Onisic se está conectando de nuevo, le va a brindar internet a su computadora desde el celular porque, bueno, está desde Laguna Paiva, su pueblo natal, y el internet está andando medio mal. Así que, ahí está, ahí se volvió a conectar. Hola, ¿ahí me escuchan? Sí, ¿Se escucha ahí, Fede? sí, se escucha bien. Sí, escuchamos. ¿Sabés que estoy inhabilitado? Buenas noches a todos, disculpen. ¿Sabés, Fede, que me sale que el anfitrión me inhabilitó compartir pantalla? Ahí va. Cuando hable un poco pausado por si hay delay en la conexión o por si se corta como para que no se... Bueno, perfecto. Ahora lo habilito, ¿eh? Avísame. Sí, sí. Doctor Mourinho. Sí, capaz que quedó inhabilitado de ahí cuando puso las imágenes. Sí. Adelante. Pruebe ahí, a ver. Ahí está. ¿Compartió? No. Ah, no, porque a mí por lo menos no me aparece, por eso. No, que no me da la opción. Es como que Ahí me va, quedó ahí bloqueado. tiene que aparecerle. A ver. No, no me da. Para ver. Está bloqueado. ¿Pero qué le dice? Lo voy a hacer al revés. Porque yo habilité para que todos puedan compartir pantalla. Así que debería poder hacerlo. Ahí no. No.
¿Le figura la opción compartir pantalla o no? Mirá, ahora me figura, pero no me deja entrar a la computadora. Porque como yo ya la estaba compartiendo, No le figura la opción de dejar de... Ahí está. sí, pero ahí me comparte otra cosa, ¿ves? No me deja Bueno. buscarlo el PowerPoint. Pero ahora abra en su pantalla el PowerPoint. Ahí voy a probar de nuevo, a ver. Ahí está, ahí está. Ahí sale. Sí, perfecto. Bueno, mil disculpas por la internet. Bueno, la idea es hablar un poco de EPOC y cómo impacta, digamos, para que el personal médico tenga algunos tips, para que el personal aeronavegante tenga algunos tips y para que nuestros pacientes o pasajeros tengan algunos tips también. Vamos a ver algunas consideraciones importantes a tener en cuenta. Bueno, miren, 1.100 millones de personas fuman aproximadamente en el mundo, es un aproximado. En la Argentina, 9,4% son fumadores. Aproximadamente un 15% de la población argentina tiene POC, y esto no es de este año, por supuesto, pero la estadística de años anteriores a este, muy atípico, indican que 27 millones de personas vuelan por año en la Argentina. Entonces, fíjense en cómo esta patología con la actividad aérea, obviamente que se cruza muchísimo. Bueno, ¿qué es el EPOC? La enfermedad pulmonar obstructiva crónica es una enfermedad que se caracteriza por síntomas respiratorios persistentes, que son crónicos, que no van a mejorar, van a estar, es decir, no los voy a poder revertir, sí los voy a poder mejorar con tratamiento, y por una la vía aérea, donde esa noxa principalmente es el hábito tabáquico o una partícula nociva, donde también tenemos la polución ambiental, ciertas actividades como la minería, los cerealeros, que están expuestos a partículas que son nocivas para la pequeña vía aérea, y donde además hay una destrucción de ese parénquima pulmonar que lo que lleva es que se vayan formando la enfermedad enfisematosa. Y acá tenemos dos características que son importantísimas a la hora de volar, que tenemos que tener en cuenta a la hora de adquirir altitud, que es, por un lado, la limitación al flujo aéreo, porque va a ir de la mano con los cambios de presiones que haya en la altura, y por otro lado, la enfermedad enfisematosa o el enfisema o las bullas que puedan tener estos pacientes. Otra característica importante de los pacientes que tienen EPOC son sus exacerbaciones. Las exacerbaciones son cuando progresa esta disnea, hay un aumento de la purulencia del esputo o un aumento del volumen del esputo. Quizás muchos recuerden o sepan de la clasificación de Antonissen, donde los clasificaba en 3, 2, 1, según tengan una, dos o tres de estas características. Esas exacerbaciones tienen sus desencadenantes. Doctor Onisic. Quedó frisado. Doctor, ¿no se escucha?
Doctor Insic tiene el audio apagado, el micrófono en realidad. Listo, ahí cambié de internet, así que espero que ahora no se corte más. Pido las disculpas pertinentes. Ahí vuelvo a compartir. No sé hasta dónde había llegado. No, ya está. ¿Ahí estamos? Ahí estamos, perfecto. ¿Se escucha bien? Bueno, pone que es inestable. Ahí está, listo. Bueno, y los pacientes con EPOC tienen exacerbaciones. Esas exacerbaciones tienen distintos desencadenantes. Y esos desencadenantes los podemos encontrar dentro de las cabinas de los aviones. Vamos a tener que, por ejemplo, los resfriados e infecciones pulmonares por virus o bacterias son desencadenantes. Vemos que una cabina de un avión es un lugar confinado, es un lugar de hacinamiento en donde estos pacientes o cualquiera de los que viajen están mucho más expuestos a intercambiar virus o bacterias con el personal que... Otros de los desencadenantes son el hábito tabáquico o los contaminantes de la polución ambiental. Todos sabemos que los aeropuertos, si bien la mayoría de ellos están fuera de las grandes urbes, son lugares en donde hay mayor contaminación o polución ambiental comparada con los alrededores. Los cambios climáticos son desencadenantes, principalmente la temperatura y la humedad, y ya vamos a ver que uno a medida que asciende o gana altura, esa temperatura disminuye. Al disminuir la temperatura, esto es mucho más... es un desencadenante de vasoespasmo, que puede ser un desencadenante de una exacerbación. Vamos a ver que la humedad dentro de una cabina de un avión que presuriza disminuye. Vamos a ver más adelante qué es lo que conviene con respecto a la actividad física de estos pacientes, y el estrés y la ansiedad son otros desencadenantes de estas exacerbaciones, y creo que hasta el que está más acostumbrado de volar algo de estrés a la hora del despegue y el aterrizaje. Hay alguien que tiene conectado el micrófono, ¿no? Bien. ¿Qué pasa cuando nosotros ascendemos o cuando nosotros realizamos una actividad de vuelo? Lo primero que vamos a tener es que aparece la hipobaria, que es la disminución de la presión atmosférica. Si nosotros tendríamos que definir la presión atmosférica, la vamos a definir como la columna de aire o de la atmósfera que ejerce presión sobre nuestro cuerpo. Y si nosotros medimos esa columna, vamos a ver que cuando estamos al nivel del mar, esa columna es mucho mayor que cuando yo voy ganando altura. Por eso, a medida que uno gana altura, la presión atmosférica es menor. Al ser menor esa presión atmosférica, mi cuerpo va a experimentar cosas que no experimenta acá, o va a tener que adaptarse a ese cambio de presión atmosférica. ¿Se escucha, no? Bien. Ahí está. Fíjense, esta es una tabla de cómo la presión atmosférica, a medida que ganamos altura, empieza a disminuir. No es lo mismo la presión atmosférica a nivel del mar, donde tenemos aproximadamente 760 milímetros de mercurio, que la presión atmosférica cuando vamos ganando kilómetros de altura, 300 kilómetros de altura, donde la presión atmosférica va a ser mucho menor. Y además, acá vamos a mostrar, le muestro cómo disminuye la densidad del aire con la altura. Que esta es una de las razones por las cuales los aviones intentan volar más alto, porque tienen mayor autonomía al tener menor fricción del aire. Y si vemos acá, vamos a ver que
las moléculas de la atmósfera, principalmente quiero que lo extrapolen a las moléculas de oxígeno, perdón, las moléculas de oxígeno, como a nivel del mar están todas mucho más amontonadas o juntas, y a medida que yo voy ganando altura, se empiezan a separar. Y esto es lo que conlleva a la hipoxia hipovárica, porque vamos a ver que la composición de la atmósfera, que está dada principalmente por oxígeno y nitrógeno, vamos a tener un 78% de oxígeno y un 21%, perdón, un 78% de nitrógeno y un 21% de oxígeno. Ese 21% de oxígeno dentro de lo que es la capa, la primera capa de la atmósfera, la troposfera, siempre se mantiene constante independientemente de la altura a la que estemos. Pero es el 21% de la presión atmosférica. O sea que si la presión atmosférica disminuye, ese 21% va a hacer que la presión de oxígeno, a medida que yo gane altura, sea menor. Bueno, esta es una tabla de la composición, principalmente. A mí lo que me interesa ahora es estos dos compuestos que son los principales. Y con respecto al oxígeno, fíjense en cómo a nivel del mar, a una presión atmosférica de 760 milímetros de mercurio, yo si hago el 21% de estos 760, voy a tener 160 milímetros de mercurio de presión parcial de oxígeno, que es la cantidad, por así decirlo, de oxígeno que va a ingresar por mi sistema respiratorio, por mi nariz, y que va a condicionar la cantidad de oxígeno que va a llegar a mi alveolo. Si yo me voy a 8.000 metros de altura, voy a tener 250 milímetros de mercurio de presión atmosférica, y ese 21% de esa presión atmosférica va a ser 50 milímetros de mercurio, los cuales no van a ser suficientes para poder satisfacer mis necesidades metabólicas, y obviamente no voy a tener la energía suficiente, voy a entrar en un estado de hipoxia que me va a llevar a toda la signosintomatología de la hipoxia hasta perder la conciencia. Y si vemos en 3.000 metros de altura, que equivalen a 10.000 pies de altura, vamos a ver que tenemos 596 milímetros de mercurio de presión atmosférica, lo cual equivale a 125 milímetros de mercurio de presión de oxígeno. Y ese es el límite que se considera para que un avión presurice o no presurice la cabina. Es decir, que a los 3.000 metros o a los 10.000 pies de altura es el límite en el cual un avión vuela con cabina, sin cabina presurizada o con cabina aérea, o los que han tenido la posibilidad de volar en avión, habrán visto que cuando se pasan los 10.000 pies de altura, el piloto siempre le informa a la tripulación y todos los pasajeros le escuchan: estamos pasando los 10.000 pies de altura. Eso es indirectamente como una pauta de alarma que se le da a la tripulación, como diciendo, bueno, estemos más atentos porque si a partir de acá el avión no está presurizando, obviamente le van a sonar alarmas, ¿no? Pero vamos a empezar a tener manifestaciones de la hipoxia hipovárica. Y otro detalle importante con respecto a los pacientes con EPOC y el vuelo, es que fíjense en la temperatura. A medida que nosotros ganamos altura, la temperatura empieza a disminuir. Aproximadamente disminuye 2 grados cada 300 metros de altura, cada 1.000 pies. 1 grado cada 150 metros de altura es lo que se titula el gradiente térmico. Esa disminución, ¿qué va a hacer? De que nuestros pacientes dentro de la aeronave estén más expuestos a sufrir algún tipo de vasoespasmo, que los va a llevar a que tengan alguna exacerbación. Digo paciente, en realidad en estos casos son pasajeros. Bien. Esta es una tabla que muestra un poco la parte fisiológica. Fíjense, cuando yo estoy a nivel del mar, a 0 metros de altura, la presión del oxígeno en milímetros de mercurio es de 159, 160 milímetros de mercurio. Esos 150 milímetros de mercurio son los que ingresan por mi nariz, en donde mi sistema respiratorio, mi nariz, ¿qué va a hacer? Calienta ese aire, lo purifica y le agrega vapor de agua. Al agregarle vapor de agua, van a ver que por una ley que se llama la ley de Dalton, que dice que la suma de todos los componentes de una masa gaseosa son igual a la presión total,
como la presión atmosférica total no cambia, alguno tiene que disminuir y el que va disminuyendo es el oxígeno. Por eso cuando nosotros medimos la presión de oxígeno dentro de nuestro alvéolo, vamos a ver que en realidad son 104 milímetros de mercurio. 104 milímetros de mercurio que están empujando para entrar dentro del sistema circulatorio, para disolverse en la sangre y poder entrar a la hemoglobina. Eso se explica por la ley de Henry, que dice que la disolución de un gas en un líquido es directamente proporcional a la presión que ejerce ese gas. Mientras yo más presión de oxígeno tenga en mi alvéolo, más va a pasar a la sangre. Entonces, si eso lo vemos a 0 metros a nivel del mar, tenemos en el alvéolo 104 milímetros de mercurio empujando. Ahora, si yo estoy a 3.000 metros de altura, que les dije que es el parámetro de seguridad para que un avión presurice o no presurice su cabina, vamos a ver que tengo aproximadamente, fíjense, 50 milímetros de mercurio de oxígeno, 55 en realidad, 60, que es el límite con el cual esa presión a través del alvéolo sigue metiendo oxígeno y tenemos y lo podemos compensar siempre y cuando seamos personas sanas y no tengamos comorbilidades. Estaremos taquicárdicos, taquimneicos, pero lo compensaremos. Ahora, un paciente con una patología como el EPOC, en donde ya sus sistemas de compensación están al límites, porque ya estos pacientes tienen una frecuencia cardíaca mayor, están taquimneicos, y esto quizás lo han compensado generando mucha más masa de glóbulo rojo para que pueda transportar más oxígeno. Esa falta, esa deficiencia en mi avión lo que va a hacer es que estos pacientes deterioren con mucha más facilidad. Bien, entonces dijimos hipobaria, hipoxia, descenso de la temperatura. Y ustedes van a decir, bueno, bárbaro, pero cuando el avión presuriza, el avión me lleva la presión atmosférica a una presión similar a la de acá abajo, entonces todo esto no tendría que ocurrir. Bueno, fíjense, los aviones, cuando presurizan por distintos sistemas de presurización, realmente lo que intentan es esto, es llevar dentro de la cabina del avión la presión atmosférica lo más cercano a lo que estamos acá. Pero dependiendo de la aeronave o del sistema de presurización que tengan, la realidad es que la presión de cabina va entre 570 a 620 milímetros de mercurio. Eso ya me está generando dos cosas. En primer lugar, que yo tengo una menor presión atmosférica afuera, que por ejemplo, su EPOC es el de tipo enfisematoso, pueda llegar a generar con mucha más facilidad un neumotórax. Y por otro lado, un cierto, entre comillas, efecto beneficioso para el paciente con EPOC. Porque al tener los pacientes con EPOC, ¿qué es lo que tienen? Tienen incapacidad de vaciar su caja torácica, tienen limitación del flujo aéreo a la salida, es decir, son retenedores de volumen, entonces no pueden expirar o largar todo su volumen por completo. El que se opone a eso en cierta parte es la presión atmosférica de afuera. Y yo al tener una menor presión atmosférica, si lo pensaríamos, tendría menos resistencia a esa salida del flujo y podría tener un cierto efecto beneficioso. Esto siempre y cuando la rigidez de la caja torácica lo permita, no sean pacientes muy cronificados, pero bueno, tendría cierto efecto beneficioso. Y si yo a estos 570 o 620 milímetros de mercurio de presión atmosférica le hago el 21% para ver cuánto oxígeno hay, fíjense en que dentro de la cabina del avión yo tengo entre 120 y 130 milímetros de mercurio de presión de oxígeno. O sea, ya no parto de los 159 o 160 milímetros de mercurio que tengo acá a nivel del mar. Entonces, volvemos a lo mismo. Estos pacientes que de por sí tienen una incapacidad en su oxigenación por su mecánica ventilatoria, restringida por su caja torácica dura, por su lesión a nivel alveolar, van a estar mucho más propensos a requerir oxígeno. Esto es una imagen para que vean cómo las cabinas de los aviones recirculan aire y meten aire de afuera.
A grandes rasgos lo que hacen los aviones es, adelante de la turbina, adelante por donde quema, ingresa el aire, ese aire entra, que es aire caliente, se acondiciona con aire frío e ingresa a la cabina y recircula. Una parte se libera hacia afuera, perdón, pero una parte pasa por filtros HEPAs y vuelve a ingresar hacia adentro. Entonces acá quiero que se lleven 3 conceptos importantes. Primero, la importancia de que esos filtros HEPAs estén en condiciones, porque son los que van a filtrar el aire que está recirculando adentro de la cabina. En segundo lugar, no sé si habrán escuchado o habrán leído alguna vez de lo que se denomina síndrome aerotóxico. Este síndrome aerotóxico estipula que, como el aire que ingresa por delante de la turbina, de donde está quemando la turbina, y esta turbina genera altísimas temperaturas, se genera una pirrólisis que libera partículas de compuestos que estarían ingresando a la cabina. Es decir, que el aire que estaría ingresando no sería muy puro y tendría cierta polución. Y recordemos que la polución o todos los agentes tóxicos son desencadenantes de las exacerbaciones de estos pacientes. Entonces, ese concepto quiero que se lo lleven. Y por otro lado, fíjense, esta es una imagen de, de lo mismo, pero quiero que vean esto, cómo ingresa el aire y cómo recircula. Y generalmente el aire ingresa desde el centro del avión y recircula hacia los laterales para luego poder salir. Es decir, esto que todo el aire que va pasando por la fila del medio e impacta sobre estas personas, impacta sobre estas personas acá, de los laterales. Es decir, que si estas personas tienen, por ejemplo, algún rinovirus, ese rinovirus va a ir a impactar sobre estas personas. Y dijimos que los virus y bacterias, estas enfermedades, son desencadenantes de exacerbaciones de estos pacientes, que quizás acá, en el vuelo, no le genere nada, pero este paciente quizás está yendo de vacaciones a pasar unos lindos 15 días en el Caribe, y cuando llega allá se manda una exacerbación de su EPOC a raíz del rinovirus que la misma recirculación llevó hacia esa persona. Por eso, como consejo, es conveniente siempre sentarse en las filas del medio. Bien, entonces, luego de haber visto esto, más o menos lo que es la enfermedad, el EPOC a grande rasgo, y todos los desencadenantes que se encuentran dentro de la aeronave, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Principalmente los doctores tenemos que tener en cuenta que cuando volamos se produce hipobaria. Por más que el avión presurice, dentro de las cabinas presurizadas hay disminución de la presión. Esa hipobaria me lleva a una hipoxia hipobárica, en donde estos pacientes, sus sistemas compensadores ya están al límite, entonces esa hipoxia les va a jugar una mala pasada. Que sí, las cabinas son presurizadas, pero para presurizar las cabinas, lo que hacen es disminuyen muchísimo el porcentaje de humedad del aire que respiramos. Esa disminución del porcentaje de humedad lleva a que se deshidraten mucho más fácil mis mucosas, y mis mucosas deshidratadas o más secas ya no son tan buenas barreras contra gérmenes o contra partículas como lo son cuando están bien hidratadas. Por otro lado, hay un descenso de temperatura. Ese descenso de temperatura lleva a que haya mayor riesgo de vasoespasmo. El hacinamiento de las cabinas de las aeronaves, que va a hacer que estemos mucho más expuestos. Hoy, gracias a Dios, estamos adquiriendo hábitos nuevos que creo que van a perdurar para siempre. Hoy yo no creo que dentro de una aeronave se vuelva a volar y que volemos sin barbijos, por ejemplo. Entonces hay una protección mayor hacia esto que hace un año atrás no lo había. Un paciente con un rinovirus, con el famoso resfriado, subía tranquilamente a un avión y volaba junto con todos los demás. Bueno, cómo ventilan las aeronaves para tener en cuenta en cuanto a la ubicación de nuestro paciente y en cuanto a que la ventilación a veces les juega a estos pacientes una mala pasada. Y por otro lado hay varios artículos que hablan de la mayor concentración de ozono que habría en la altura, en donde el ozono de por sí es un irritante de las vías respiratorias que podría llegar a ser un desencadenante de una exacerbación de EPOC.
Bien, ¿qué pasa con el oxígeno? Esta es una pregunta muy común que pueden llegar a hacernos los pacientes con EPOC, es decir, ¿van a requerir oxígeno o no cuando tengan que volar? Bueno, acá tenemos dos grandes posibilidades. La primera, la más fácil, es que nuestro paciente ya tiene indicación de oxigenoterapia domiciliaria, entonces es obvio que cuando suba al avión lo va a requerir, lo va a necesitar y va a tener que aumentar su flujo seguramente. ¿Qué es lo importante de esto que tenemos que saber e indicar nosotros como profesionales? Es que tienen que tramitar el permiso para llevar el equipo en el avión. Esto se hace a través de lo que es el MEDIF, que es el formulario que los médicos de las aerolíneas tienen que completar conjuntamente con el que va a volar, en donde fíjense, esta es una copia de un MEDIF, donde una de las preguntas dice, ¿puede una reducción del 25 al 30% en la presión parcial de oxígeno, que es más o menos la reducción que se da a ese nivel de vuelo, es decir, a esa presurización de cabina? ¿Influir o desencadenar algo? Por supuesto que sí, y entre otras de las preguntas que tiene es si el paciente tiene alguna condición respiratoria especial, si usa oxígeno en el hogar, si necesita utilizar su propio concentrador de oxígeno. Muchas aerolíneas lo que hacen es, ven si ese equipo de oxigenoterapia de la persona es compatible para el vuelo, y otras ni siquiera dejan que lleven ese equipo, le proveen del equipo, lo cual es un poco más complicado porque después estos pacientes tienen que alquilar algún equipo si ya lo requerían en el lugar que vayan, es más complicado. Eso ahora, por lo que tengo entendido, está bastante cuestionado y se está permitiendo que cada paciente lleve su equipo de oxigenoterapia, siempre y cuando esté habilitado, ¿no? Bien, todos los equipos deben estar rotulados y etiquetados y aprobados para uso en la aeronave por la Administración Federal de Aviación. Y deben estar acompañados por una documentación que acredite este hecho. Eso generalmente lo hace el médico que realiza el MEDIF conjuntamente con la aerolínea. Es el que se fija si esos equipos son permitidos para el vuelo. Recuerden que el oxígeno es un material peligroso. Entonces todos estos equipos son considerados como tal, por eso tienen que tener la habilitación por la Administración Federal de Aviación. Bueno, estos pacientes que ya requieren oxígeno abajo, listo. Si hacen todo esto con tiempo, en tiempo y forma, subirán su equipo y lo único que tienen que hacer es regular o subir el flujo, que los pacientes generalmente ellos conocen cómo se maneja y se conocen ellos mismos y lo hacen ellos mismos. El tema viene cuando nuestro paciente no tiene indicado oxigenoterapia a nivel del mar, y yo lo voy a exponer a una falta de oxígeno dentro de una cabina presurizada. Acá es donde tenemos que ver si lo va a necesitar al equipo o no lo va a necesitar. Para eso existen ciertas cosas, por ejemplo, algo muy comúnmente realizado es el test de simulación de altitud. ¿Qué es lo que hace esto? Predice qué le puede llegar a pasar al paciente en vuelo y por lo tanto ver si va a requerir oxígeno durante el vuelo o no. Esta es una prueba bastante sencilla, consiste en que se administra una mezcla gaseosa de oxígeno que en vez de tener 21% de oxígeno, tiene 15% de oxígeno, que es la cantidad equivalente a la presurización de cabina, a la altitud a la que presuriza el avión, que son más o menos unos 2.500 metros aproximadamente. ¿Esto qué se hace? Se lo deja al paciente durante 20 minutos con esta cantidad de oxígeno, o generalmente uno se va mirando y lo que hace es ver hasta que la frecuencia cardíaca se estabilice o la saturación de oxígeno se estabilice, y en ese momento se estima, o en realidad lo ideal es, se realiza una punción arterial y se mide la presión arterial de oxígeno que tiene este paciente. ¿Por qué es importante hacer la presión arterial de oxígeno y no solamente quedarnos con la saturación de oxígeno? Bueno, en primer lugar,
recordemos que estos pacientes EPOC generalmente tienen ya mala circulación periférica, los saturómetros pueden empezar a sensar mal, y por otro lado, los saturómetros, si estos pacientes no han perdido el hábito tabáquico, no diferencian oxígeno de carboxihemoglobina. Entonces generalmente me van a sobreestimar la saturación, porque recuerden que la carboxihemoglobina se va a meter en el lugar del oxígeno y me va a saturar a la hemoglobina. Entonces esa hemoglobina va a estar saturada, pero no con oxígeno, sino con carboxihemoglobina. Entonces ahí sobreestima, por eso lo ideal siempre es realizar la punción arterial y medir la presión arterial de oxígeno. Este es un algoritmo bastante básico en donde vemos cómo tendríamos que, a mí me da que mi paciente tiene una presión de oxígeno mayor a 55 milímetros de mercurio, bueno, yo me quedaría tranquilo, no requeriría oxígeno en vuelo, le indicaría a ese paciente que vuele normalmente, se le darían las pautas de alarmas. Si mi paciente ahora tiene una presión arterial de oxígeno menor a 50 milímetros de mercurio, es indicación de que lleve su equipo de oxigenoterapia. Ahora, ¿qué pasa cuando la presión arterial de oxígeno está entre 50 y 55 milímetros de mercurio? Bueno, este algoritmo lo que nos dice es que tenemos que hacer una evaluación mucho más profunda, ver su función pulmonar basal, la tolerancia al ejercicio, las comorbilidades. En realidad, es esto, pues me fui, pido disculpas. En realidad, cuando la presión arterial de oxígeno está entre 50 y 55 milímetros de mercurio, yo lo tendría que tomar ya como que precisa oxígeno y me quedaría mucho más tranquilo. Porque la evaluación individualizada es mandatorio hacerla con todos estos pacientes. La consulta con el especialista, con el neumonólogo, quien tendrá que hacer todas estas evaluación, la deberíamos hacer con todo. Y nos daría un mayor margen de seguridad a nosotros mismos para que nuestro paciente tenga un vuelo mucho más confortable o seguro, si se quiere decir. Bien, otra forma de ver es si va a necesitar oxígeno o no, es a través de normogramas que ya están fabricados o ecuaciones predictivas. Ecuaciones predictivas hay un montón. La verdad que las ecuaciones, según la que uno utiliza, dan bastante diferencia. Los normogramas son bastante seguros, pero bueno, obviamente mucho más seguro es cuando yo obtengo la punción arterial y veo realmente cuánto oxígeno tiene mi paciente. Este es un modelo de un normograma en donde es muy sencillo. Esto lo que hace es... este es un normograma mucho más ideal porque utiliza la presión arterial de oxígeno. Hay otros que figuran por internet o distintas páginas que utilizan la saturación de oxígeno, los cuales no son recomendables. Esto lo que hace es, bueno, veo la presión arterial de oxígeno que tiene mi paciente a nivel del mar, y en función de la altitud a la cual presuriza una cabina de avión, que dependiendo de la aeronave van a rondar entre los 2.500 y los 2.800 metros de altura, yo trazo una línea desde la saturación hasta donde presuriza el avión y veo cuánto se estima de presión arterial de oxígeno que va a tener. Y en función de eso, si me da mayor de 55, no le indicaría oxigenoterapia durante el vuelo, y si da menor de 55, se le indicaría oxigenoterapia. Esta gráfica tan conocida y odiada cuando estudiábamos por todos nosotros, que es la gráfica de saturación de la hemoglobina, la puse para que vean que cuando hablamos del porcentaje de saturación en función de la presión arterial de oxígeno, si yo tomo desde 50, 55 milímetros de mercurio que estamos utilizando de corte para estos normogramas y para la prueba de simulación, vamos a ver que subiendo estamos dentro de un rango de ahí para arriba en donde nuestros pacientes saturan más de 90, entre 90 y 100, que eso es lo formidable de la hemoglobina, que es el que economiza nuestro oxígeno, el que hace que llegue a todos lados. Entonces yo
con una presión arterial de oxígeno de mayor a 55 milímetros de mercurio, estoy teniendo una saturación que va más allá de los 90 a los 100. La puse con ese propósito para que vean el porqué, el valor de corte que utilizan estos normogramas o que se utiliza con el test de simulación. Las ventajas de estos test o de estos normogramas son que son muy fáciles de realizar. Las desventajas es que la realidad es que no son muy precisos, que digamos. ¿Por qué? Porque están dejando de lado todo lo que produce el disbarismo, todo lo que se produce por diferencia de presión. Yo acá solamente estoy teniendo en cuenta cómo disminuyó el oxígeno por la disminución de la presión, pero no estoy teniendo en cuenta cómo me juega o el papel que juega la diferencia de presión dentro de nuestro organismo. Por eso, lo ideal sería poner a estos pacientes dentro de un sistema que reproduzca mejor el vuelo. Y este sistema hoy por hoy que nosotros tenemos acá en la Argentina y que lo tenemos dentro de nuestro instituto es la cámara hipovárica. Porque dentro de la cámara hipovárica yo voy a simular un vuelo. Es una cámara que lo que hace es vacío y genera una disminución de presión por vacío, simulando que estamos ganando altitud. Entonces ahí yo tengo tanto la deficiencia de oxígeno por la hipovaria y la diferencia de presiones entre las que tiene que jugar un rol importante en mi organismo compensando esa diferencia de presión. Esta es la cámara hipovárica que tenemos nosotros en nuestro instituto, y fíjense, lo que hace es, adentro siempre va un médico, que es este que está sentado acá con el oxímetro, y al costado irían los pacientes. En este caso es una foto de pilotos. Nosotros ahí lo que hacemos es entrenamiento fisiológico de los pilotos, pero la idea sería poner pacientes EPOC dentro de esos. Nos da la posibilidad de hacer una extracción dentro de la cámara y poder guardar las muestras para cuando luego de descender, procesarlas y saber bien qué presión arterial de oxígeno tendrían estos pacientes, con una fisiología de vuelo mucho más precisada que lo que hacen estos normogramas o el test de simulación. ¿Qué hago con la cámara? Fíjense, evalúo hipovaria, hipoxia y disbarismo, es decir, la baja presión atmosférica, la hipoxia producida por la baja presión atmosférica y la diferencia de presiones que se producen. ¿Por qué es importante? Porque yo acá evalúo cómo se afecta la resistencia de salida del aire, cómo se distiende ese aire dentro de las cavidades de las cavidades pulmonares de mi paciente. Imagínense que un paciente con EPOC que tenga alguna bulla, cuando yo la expongo a menor presión atmosférica, esa bulla se va a distender. Si se revienta, vamos a tener una neumotora, pero supongamos que no revienta, porque no todas revientan, por suerte. Al distenderse le está quitando parénquima pulmonar, que pueda hacer la hemastosis. ¿Por qué? Porque comprime a los alvéolos que están haciendo hematosis que están a su alrededor. Y eso condiciona también a mis pacientes. Y eso, la única forma de poder evaluarlo realmente es viendo cómo juegan, o el papel que juegan las diferencias de presiones. Por supuesto que esto, sin haber hecho ningún estudio, y nuestra idea es poder hacer algún estudio a futuro, junto a neumonólogos y junto al instituto y nuestra cámara, poder hacer algún estudio. Lo ideal sería hacer un estudio doble ciego, en donde subir a pacientes, por un lado, y llevarlos a la altitud de vuelo, y a otros no llevarlos sin que ellos sepan. ¿Para qué? Para que la ansiedad y la adrenalina que se genera en esa actividad la podamos mesurar también, porque es uno de los factores que afecta. Pero bueno, ese efecto beneficioso del que yo le hablaba nunca va a llegar a compensar la falta de oxígeno, porque es mucho más preponderante la hipoxia hipovárica que el disbarismo que se produce. Bien. Tenemos que recomendar nosotros como profesionales a nuestro paciente. Primero, lo principal, que consulten a los médicos especialistas.
antes de realizar un vuelo, todo paciente POC sí o sí tiene que tener una interconsulta con algún neumonólogo. Tenemos que educarlo. Nosotros somos, más allá de ser profesionales de la salud, somos eslabón importante en la educación de nuestros pacientes, para que nuestros pacientes con esta patología de base o cualquier otra que tengan patología, sepan qué actividad pueden realizar o no y qué consideraciones deben tener a la hora de realizar esas actividades. Tenemos que educar a nuestros pacientes que sean prolijos con la medicación habitual, que no se salteen o olviden dosis, que respeten los horarios para poder mantener siempre las concentraciones deseadas dentro de nuestro organismo, para que haya estabilidad del tratamiento. Mantener siempre la medicación de rescate de forma accesible. Nosotros a nuestros pacientes que van a ir a tomar un avión, tenemos que decirles y enseñarles que tienen que llevar su medicación de rescate a mano. Tener una indicación médica, o sea que todo que vaya a realizar una actividad de vuelo con esta patología, tiene que tener una indicación médica de especialista de su tratamiento habitual, para poder presentar ante cualquier eventualidad en cualquier aeropuerto o el destino al que vayan. Llevar la medicación para el doble de tiempo que se va a estar fuera del domicilio. Recuerden que los vuelos a veces pueden tener dificultades, pueden hacer escalas, pueden parar en cualquier otro lado, se puede suspender, pueden haber paros de los trabajadores de aeropuertos, se puede llegar a algún lugar y extraviar alguna maleta o algo en donde llevamos medicación. Por eso siempre la medicación la deben llevar estos pacientes para el doble de tiempo que van a estar y distribuidas en distintos lugares para asegurarme que si se llega a pasar alguna eventualidad poder contar con esa medicación. Si se va a otro lugar, bueno, obviamente contar con el seguro médico para poder acceder a la medicación. Doctores, recuerden siempre que los médicos debemos saber que las condiciones cambian. No es lo mismo estar a 760, estar acá, al nivel del mar, que estar en la hipobaria de la altura que genera una cabina de un avión. Presurizado, no presurizado, las condiciones cambian. Recordemos que siempre tenemos que hacer un buen control de nuestros pacientes previo al vuelo, principalmente de la función pulmonar. Siempre debemos realizar saturometría y solicitar un control de la presión arterial de oxígeno de nuestros pacientes, y más en aquellos pacientes que son grises, que no sabemos si van a requerir o no oxígeno cuando suban a la cabina de un avión. Siempre tenemos que pedir una radiografía de tórax, mínimo dentro del mes de los 15 días previos a realizar un vuelo. Recuerden que si estos pacientes tienen bullas grandes, esa diferencia de presión que se produce entre los 760 milímetros de mercurio en la Tierra y los 620 de la cabina de un avión, esos 140 milímetros de mercurio pueden ser suficientes para generar un neumotórax en vuelo, hecho que han ocurrido en varios vuelos. Por eso tenemos que tener una radiografía que nos acredite a nosotros de que estos pacientes por lo menos no tienen bullas grandes que puedan llegar a sufrir un neumotórax. Si bien el tamaño es bastante aleatorio entre que se rompa o no, mientras más tamaño es más pasible de que se rompa, porque la distensión de ese parénquima ya ha adquirido o ha llegado a su elasticidad máxima, entonces cualquier diferencia de presión puede hacer que se rompa. Revisar la medicación, revisar la adherencia de nuestro paciente y su correcto uso de la medicación. Y bueno, si el paciente todavía tiene una dependencia tabáquica, ofrecer un tratamiento de reemplazo nicotínico. Esto por dos motivos, obviamente, porque el cese tabáquico va a mejorar muchísimo a nuestros pacientes, va a hacer que la patología sea menos, su velocidad de avance sea menor, y además recuerden que durante los vuelos largos y en algunos aeropuertos, estos pacientes van a pasar demasiado tiempo sin poder fumar, lo cual esto les puede generar un síndrome de abstinencia, lo cual ese síndrome de abstinencia me va a dar
una tormenta simpática como producen estos síndromes de abstinencia y va a llevar a que estos pacientes exacerben o pasen el límite de compensación de sus sistemas de compensación que ya están bastante agotados y obviamente tengan alguna exacerbación. Aconsejemos a nuestro paciente siempre llevar la medicación necesaria en el equipaje de mano, sobre todo la de rescate. Esto es importante, si bien no ocurre con la medicación de estos pacientes, porque la medicación de estos pacientes, creo que el volumen máximo son 10 mililitros, 1 mililitro, no tienen muchos volúmenes, los corticoides son en gramos. Recuerden que en las aeronaves no se pueden llevar recipientes líquidos que tengan más de 100 centímetros cúbicos, está prohibido por una cuestión de seguridad. Entonces, si alguno de nuestros pacientes, por alguna comorbilidad o algo, necesita llevar alguna medicación que tenga más de 100 centímetros cúbicos, lo tiene que declarar en el formulario médico, en el MEDIF, para que le permitan llevarlo en su bolso de mano. Bueno, completar los formularios médicos de las aerolíneas MEDIF, hacerlo con tiempo. ¿Por qué? Porque eso lo tienen que ver y acreditar los médicos especialistas que están en las aerolíneas. En el caso de requerir el oxígeno, tramitar con antelación la autorización para viajar con el oxígeno suplementario, que es una sustancia peligrosa. Lo mismo, hay que hacerlo con tiempo para que el mismo personal médico y personal de la aerolínea acrediten de que ese equipo está habilitado para poder ser subido a una aeronave. Y recuerde que en el avión no hay enchufes, entonces estos equipos que trabajan con batería, tenemos que asegurarnos que nuestros pacientes lleven sus baterías cargadas y que lleven siempre alguna batería de repuesto. Hoy por hoy estos equipos, los tamaños son bastante accesibles, son mucho menor que los de una valijita chiquita, así que las aerolíneas tranquilamente permiten que el paciente lo lleve entre las piernas. Si es algún equipo más viejo, de alguna generación más antigua, que son más grandes, puede llegar a que la aerolínea le cobre un pasaje extra para que lo lleven en el asiento de al lado. Hoy por hoy la mayoría son bastante pequeños. Lo que sí las aerolíneas piden que durante el despegue y el aterrizaje del avión el equipo esté en la base. Más consejos. Siempre mantener movilidad durante los vuelos de larga duración. Ver riesgo-beneficio. ¿Por qué esto? Bueno, a ver, un paciente POC que tiene mayor requerimiento de oxígeno, que tiene menor accesibilidad del oxígeno, si yo lo hago mover, va a consumir mucho más oxígeno. Entonces, vemos que a lo largo de su cronicidad de esta enfermedad, empiezan a tener atrofia muscular, principalmente a nivel de las piernas, empiezan a tener menor movilidad. Todo esto hace que, conjuntamente con el vuelo, con estar mucho tiempo sentado, tengan mayor posibilidades de realizar una trombosis venosa profunda. Por eso es ver riesgo-beneficio, hay que hacer un correcto examen por profesional y ver en función de qué estadio o cómo está en esta enfermedad nuestro paciente, ver si quizás lo heparinizamos para volar. Eso hay que hacer interconsultas para ver qué podemos aconsejarles a estos pacientes. Bueno, esto ha cambiado ahora, gracias a Dios, lavarse las manos de manera frecuente para reducir el riesgo de transmisión de enfermedades infectocontagiosas, incrementar la ingesta de líquidos. Recuerden que el avión cuando presuriza, la saturación de oxígeno disminuye, el porcentaje de humedad disminuye y están mucho más propensos a deshidratarse. Evitar el consumo excesivo de alcohol y sedante, algo bastante común cuando se realizan viajes largos en las aeronaves. Recordemos que estos son depresores del sistema nervioso central y van a deprimir nuestra ventilación, y si ya estamos al límite con esto, les va a jugar un papel bastante malo a nuestros pacientes. Aconsejémoslos y los pacientes deben saber esto. Y para cerrar, recuerden que una consulta médica previa y una preparación adecuada pueden minimizar el riesgo durante el vuelo y hacer que el viaje sea 100% placentero.
Esto es todo. Quedo atento a las preguntas que quieran hacer. Y bueno, muchísimas gracias por todo. No sé si salió bien, porque yo le di para adelante. Aquí se escuchó perfectamente. Bueno, porque era mi gran miedo por la internet. No, salió muy Estoy, bien, la verdad que bueno, mejor así, porque estoy en el campo. Mientras están pensando en preguntas, como gracias a la generosidad del licenciado Modesto Alonso, esto no tiene límite de tiempo. Yo le voy a pedir a todos aquellos que han participado de todas estas reuniones que hicimos en la SAMA en forma virtual durante este año 2020, que por favor coloquen nombre y apellido completo en la página de la SAMA, www.samaweb.com.ar/datos, para que le podamos enviar a vuelta de correo la constancia de concurrencia o de participación en la actividad académica de este año normal 2020. Así que a todos aquellos que quieran que le enviemos la constancia por vía mail, le pedimos que se anoten en www.samaweb.com.ar/datos y allí nos envíen nombre y apellido completo y el mail para reenviarle la constancia. Por otro lado, vuelvo a insistir, gracias a la gentileza del licenciado Alonso, tenemos un cachito más de tiempo. Y antes de pasarle la transmisión a cada uno de ustedes para que despidamos este año, quiero agradecer muchísimo a todos los que nos han seguido. Este año la SAMA, a pesar de no tener reuniones presenciales, tuvimos casi un 50% más de reuniones vía Zoom. Tuvimos muchas veces que dejar gente afuera, así que fue un éxito maravilloso este año de la sociedad. Y por supuesto se lo debemos a todos aquellos que pusieron el hombro para colaborar, fundamentalmente al Departamento de Docencia del Instituto Nacional de Medicina Aeronáutica y Espacial, que depende de nuestra querida Fuerza Aérea. Nos dieron una mano, un apoyo irrestricto todo el año. A los que nos siguen, al expresidente, al doctor Rubio, a toda la Federación de Entidades Aerodeportivas que nos acompañaron, al Consejo Asesor de Aviación Civil que también estuvo al lado nuestro. Esto nos permitió llegar a mucha gente en el interior del país y de abrir una comunicación inédita para nosotros, que espero que haya sido muy fructífera. Ahí tenemos a nuestro querido entrerriano que siempre nos acompaña, que también está hoy también aquí con nosotros. A todos ellos agradecerle infinitamente el tiempo y el cariño con el cual nos han recibido. Del recuerdo de mi hermano, el doctor Maldonado Arteaga. Y le paso ahora a ustedes para que, a manera simbólica, nos demos un abrazo, un apretón de manos y despidamos cada uno este año como mejor nos parezca. Ahí, doctor, hay una pregunta en el chat. Dice Sí. si un paciente con enfisema pulmonar puede ejercer como tripulante. Bueno, a ver. A primera instancia le voy a decir que sí, que puede ejercer. Para eso tiene que cumplir con todos los psicofísicos que se piden como tripulantes, en donde en ese psicofísico es donde se va a ver en qué condición está. Yo entiendo que si un paciente tiene enfisema pulmonar es porque, bueno, obviamente es un paciente POC y va a tener que controlarse mucho más seguido y aparte de
los estudios o los chequeos básicos que se piden dentro del psicofísico, se le van a pedir seguramente otros estudios agregados que no se piden normalmente, llámese una espirometría, por ejemplo, etcétera, para ver si va a tener la aptitud o no. Pero bueno, va a depender de en qué estado se encuentre su patología pulmonar. Después no veo ninguna otra. Si alguno, doctor Franco Vespa, lo espero para hacer el estudio en la cámara hipovárica. Sí, lo podremos, lindo proyecto para hacer en conjunto, y bueno, si lo podemos hacer, no creo que el año que viene, por el tema de la, no sé si segunda oleada del COVID, o esta primera oleada que continúa, pero sería algo interesante, es un proyecto que tenemos a futuro. A ver. Ahí hay una nueva pregunta que dice, ¿dónde uno debe ingresar para realizar la cámara hipovárica? Bueno, la cámara hipovárica está dentro de lo que es el INMAE, que es un instituto, el Instituto Nacional de Medicina Aeronáutica y Espacial, que depende de la Fuerza Aérea Argentina. En realidad esa cámara hipovárica, la finalidad principal de esa cámara es el entrenamiento fisiológico de nuestros pilotos de combate, y nosotros como departamento docencia, y conjuntamente, bueno, con el doctor Vespa y otros doctores que son neumonólogos, tenemos este proyecto de adecuar, digo de adecuar porque las tablas estas, los normogramas que están hechos, seguramente están basados, yo no pude encontrar, yo los saqué de otros trabajos, pero no pude encontrar cómo se diseñaron esos normogramas realmente. Entonces nuestra idea es ver con pacientes EPOC que podamos subir a la cámara, previos chequeos y otras cosas que le hagamos, es ver de adecuar esos normogramas a nuestra población de EPOC acá en la Argentina, que creo que sería traspolable a cualquier otra población. Y en función de eso armar normogramas propios con una fisiología mucho más real de lo que es volar en un avión, porque eso es lo que hace la cámara hipovárica. Para acceder, cuando quiera venir, se comunica con nosotros, lo podemos invitar y lo podemos subir a la cámara para que experimente las sensaciones lindas de la misma. Pero bueno, depende del instituto. No sé si alguna otra pregunta. Yo estoy recién viendo en el chat que creo que estaba con nosotros Celeste y Liliana, que son la hija y la esposa del doctor Ranco. Espero que estén todavía con nosotros. De ser así, el abrazo fraterno de todos aquellos médicos AME que compartimos la tarea con él. Lo recordamos con muchísimo cariño y todavía no tuvimos el tiempo necesario para enviarles un abrazo fraterno y acercarnos en el afecto a quien fue nuestro compañero de tareas. Si todavía están aquí, un gran abrazo para ustedes dos, Celeste y Liliana, y en lo que podamos ayudar, aquí estamos, siempre presentes. Si no hay más preguntas, entonces yo pasaría directamente a la despedida individual de cada uno de ustedes, aprovechando la bondad de este tiempo que nos ofrece el licenciado Alonso y el licenciado Nicolás Machín.
Doctor Rubio. Bueno, como bien dijo el doctor Mourinho, ha sido un año muy complicado para las relaciones tanto docentes como interpersonales, pero gracias a este sistema de Zoom y a la astucia de nuestro colega Gustavo, lo ha superado ampliamente. Así que desde ya estoy muy, muy agradecido y aprovecho para despedirme de todos con un feliz año nuevo. Doctor Vespa. Doctor Vespa. Tiene su micrófono cerrado. Bueno, ¿algún otro colega que desee despedirse en de este 2020? Creo que está por ahí el doctor Zaneta. ¿Es así? No lo veo. Nuestro distinguido odontólogo. Nuestro distinguido colega. ¿Está por ahí, doctor Zaneta? No lo veo, ¿eh? No. Bueno, yo quiero agradecerles a todos de parte, bueno, de la SAMA y del INMAE. Dejar las puertas abiertas para ideas, inquietudes de cosas que por ahí podamos exponer. Acá aprendemos todos de todos. Nadie es dueño de la verdad. Esto es una actividad, creo que la hacemos todos nosotros juntos. Y eso es lo lindo de esto, el aprender el día a día, tanto de la medicina como de la aviación. De la medicina, de grandes doctores como muchos de los que veo acá, de la aviación, de pilotos, de TCP, de mecánicos. Es una conjunción de cosas que uno nunca termina de aprender. Y dejarles la puerta abierta para, no sé, clases o cosas que podamos buscar, investigar o preparar, que nos enriquezcan a cada uno de nosotros. Desearles un muy feliz año y bueno, y gracias por estar. Diego Martínez, ¿estás en la reunión todavía? Sí, señor. Buenas noches. Bueno, esperamos tu palabra como secretario de FADA. Vos tenés la culpa de todo lo que hicimos mal para FADA. No. La verdad que a pesar de este año atípico, yo celebro esta actividad científica de SAMA. La verdad que ante todos los presentes, uno ya empieza a volar con la cabeza a ver si podemos hacer algo o agregar más actividades para el año próximo en lo que a comunicación científica hacia los aeroclubes en particular, que es lo que estoy representando en este momento, se puede hacer. Pero como todo tiene un principio, y como los veo acá, yo quiero, en la persona de los doctores Omodei y Ollero, que fueron los primeros con quien la FADA tuvo contacto, y a partir de ellos dos después llegamos a firmar ese convenio de reciprocidad con SAMA, con el doctor Mourinho. No tenemos otras palabras que agradecimiento por habernos hecho partícipe de este ambiente de la ciencia médica. De nuestra parte están
los más de 130 aeroclubes que integran la federación, ávidos de continuar con este tipo de actividades. Por lo tanto, ese es el compromiso que hemos asumido para seguir trabajando en ese sentido. A todos los médicos, a los prestigiosos médicos, no solamente de Argentina, sino de distintas partes del continente que han seguido estas charlas, muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos han dejado mucho material para revisar, para estudiar, para releer, para repensar. El deseo de un excelente fin de este año y un mejor 2021 para todos, en todos los aspectos, personales, profesionales, científicos. Yo creo que nuestra Argentina sí lo merece. De nuestra parte, insisto, toda la predisposición para seguir trabajando. Les dejo un abrazo enorme para todos y ojalá que este tiempo en donde generalmente se hace mucho barullo y uno escucha un montón de cosas, tengamos un minutito para hacer una mirada hacia adentro de cada uno de nosotros. Yo creo que a partir de ahí vamos a empezar a encontrar las soluciones para este bendito país. Les dejo un abrazo en nombre del Comité Ejecutivo de la FADA y de los 23 delegados regionales que tenemos en todo el país y esperamos seguir viéndonos el próximo año. Gracias, Diego. Un abrazo fraterno para vos y tu gente. Muchas gracias. ¿El doctor Modey está en la línea ya? Doctor Modey. Bueno, lo tenemos sin línea ya. ¿Algún otro colega o participante que quiera comunicarse con nosotros y despedir juntos el año? Bueno, agradecidos a todos. Ojalá termine pronto este bendito 2020 y el 2021 nos encuentre juntos, podamos disfrutar del abrazo fraterno, del apretón de manos y olvidarnos de todas estas miserias que nos trajo este 2020, que realmente fue un año para olvidar. A todos y a cada uno de ustedes, muchísimas gracias por la participación y Dios quiera nos encuentre allá entrado marzo nuevamente juntos y disfrutando de estas charlas que tanto nos han ayudado a crecer en este año tan difícil. Un gran abrazo para todos ustedes, que tengan ustedes muy buenas noches y hasta el año que viene. Hasta el año que viene. Feliz año, hasta luego. Chao, felicidades. Hasta luego. Gracias, doctor Mourinho. Hasta luego. Muchas gracias. Buenas noches. Hasta luego. Gracias, doctor Mourinho. Hasta luego. Feliz año a todos.